Tú solo sabes estorbar, nunca hiciste nada por nosotros. Las palabras de André todavía resonaban en mi mente mientras cerraba despacio la puerta de mi cuarto. 70 años de vida, 45 trabajando como empleada doméstica, 20 años criando a este niño sola después de que su padre nos abandonara, y esa era la gratitud que recibía. Pero algo diferente pasó en ese momento. En lugar de llorar como siempre hacía, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Una calma que venía de muy adentro, como si mi alma finalmente hubiera despertado de un sueño largo y cansado. Tomé mi celular y abrí WhatsApp. Tenía 17 mensajes sin leer en el grupo Amigas de la Caminata. Lourdes había mandado un audio largo contando sobre la pelea que tuvo con su hijo, que también vivía de favor en la casa que ella pagaba. Mi querida Rosalía, decía su voz cansada, estos hijos de hoy no saben el valor que tenemos. Creen que somos muebles viejos dentro de casa. Otras amigas respondieron con emojis de apoyo y audios de acuerdo. Todas nosotras, mujeres que trabajamos toda la vida, nos encontrábamos en la misma situación, invisibles dentro de nuestras propias casas. Me senté en la orilla de la cama y miré alrededor de mi cuarto. Era el más pequeño de la casa, por supuesto. André y Livia ocupaban el cuarto principal, el que antes era mío y de mi ex esposo. Es más práctico así, mamá. André había dicho cuando se casaron hace 3 años. Ustedes son mayores, necesitan menos espacio. Menos espacio. Como si mi vida hubiera encogido junto con mis derechos dentro de mi propia casa. La casa que pagué ladrillo por ladrillo trabajando de sol a sol, limpiando baños de gente rica, lavando ropa ajena, sirviendo en fiestas donde ni siquiera era vista como persona. Abrí mi galería de fotos en el celular. Ahí estaban las imágenes de la última fiesta de cumpleaños que organicé para André, hace 2 meses. 50 personas, comida abundante, decoración que costó 3 meses de mi pensión. En las fotos, yo aparecía siempre sirviendo, siempre corriendo de un lado para otro, siempre con la cara cansada mientras Livia posaba para selfies con las amigas, usando el vestido nuevo que compró con el dinero que dejé prestado en la mesa de la cocina. Andrés sonreía al lado de los amigos, recibiendo felicitaciones por tener una mamá tan dedicada. Dedicada. Palabra bonita para esconder la palabra verdadera, explotada. Mi dedo se deslizó por las fotos hasta parar en una que Lourdes había tomado a escondidas de mí. Estaba en la cocina, de espaldas, lavando una montaña de platos. Mi cuerpo encorvado sobre el fregadero, los hombros caídos de cansancio, el cabello gris escapándose de la cola de caballo mal hecha. Parecía una empleada trabajando en el cumpleaños del patrón. Pero no era cumpleaños del patrón. Era cumpleaños de mi hijo. Del hijo que crié sola, que mantuve, que puse en la escuela, que llevé al médico cada vez que se enfermaba, que consolé cada vez que lloraba. Nunca hiciste nada por nosotros. La frase volvió como una bofetada en la cara. Tomé mi libretita donde anoto los gastos de la casa y comencé a hojear. Cuenta de luz, mi nombre, mi cuenta bancaria. Cuenta de agua, mi nombre, mi cuenta bancaria. Cuota de la casa, mi nombre, mi cédula, mi sudor de 45 años. Mercado de la semana, mi tarjeta. Gas, mi dinero. Teléfono, internet, impuestos, todo. Absolutamente todo salía de mi bolsillo mientras André hacía trabajos esporádicos de diseño y Livia buscaba empleo desde hace 2 años. Me levanté y fui hasta el cajón donde guardo mis documentos importantes. Ahí estaba la escritura de la casa, con mi nombre bien claro. Ahí estaban los comprobantes de pago de todas las cuotas. Ahí estaba mi testamento, hecho hace 5 años, dejándole todo a André porque es mi único hijo, necesita tener un futuro asegurado. Futuro asegurado. ¡Qué chiste! Su futuro ya estaba asegurado desde hace mucho tiempo, vivir a mis costillas hasta que me muriera, y después heredar todo sin haber movido un dedo para conseguirlo. Tomé mi celular nuevamente y abrí la aplicación del banco. Mi pensión había llegado hoy, 2.300 pesos. Dinero sudado de toda una vida de trabajo. Dinero que André y Livia ya tenían planeado gastar sin siquiera preguntar. Lo sabía porque los había escuchado conversando anoche. Tu mamá puede pagar la reparación del carro, decía Livia. Ella ya no hace nada, solo se queda en casa. Solo me quedo en casa. Como si cocinar, limpiar, lavar, planchar, hacer compras y mantener una casa funcionando fuera no hacer nada. Me senté nuevamente en la cama y respiré profundo. 70 años. ¿Cuántos años me quedan? ¿10? ¿15? ¿20 si tengo suerte? Y voy a pasar esos años siendo tratada como un mueble viejo, útil solo para pagar cuentas y hacer el trabajo pesado. ¿Voy a morir siendo recordada como la mamá que solo sabía estorbar?
No. Algo dentro de mí dijo no con una fuerza que no sentía desde hace mucho tiempo. No, Rosalía. Te mereces más. Siempre mereciste más. Abrí nuevamente WhatsApp y comencé a escribir un mensaje para Lourdes. Amiga, ¿conoces algún abogado bueno? Necesito hablar sobre unas cosas importantes. Lo envié y esperé. La respuesta llegó rápido. Claro, querida. El doctor Marcos Farías es excelente. Me ayudó mucho cuando tuve problemas con mi hijo. ¿Quieres su número? Sí quiero, respondí. Y gracias. Mañana mismo le voy a llamar. Apagué el celular y miré por la ventana. Era atardecer. El sol se estaba poniendo despacio, pintando el cielo de naranja y rosa. Un cielo hermoso, del tipo que solía admirar cuando era joven y todavía creía que la vida sería diferente. Pero tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez todavía tenga tiempo de ver muchas puestas de sol como esta, pero esta vez como una mujer libre, una mujer que no necesita pedir permiso para existir en su propia casa. Escuché pasos en el pasillo y la voz de Livia gritándole a André: «Tu mamá se olvidó de comprar papel higiénico otra vez. Se está volviendo olvidadiza, no sirve ni para hacer las compras bien». Olvidadiza. Una palabra más para disminuirme, para hacerme sentir inútil. Pero hoy esa palabra no me dolió como siempre dolía. Hoy solo me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Tomé la libretita de gastos nuevamente y comencé a hacer unas cuentas diferentes. ¿Cuánto gastaba por mes solo para mantener a André y Livia? Comida para 3 personas, cuentas para 3 personas, productos de limpieza e higiene para 3 personas, pero lo pagaba todo sola. Más de 1.500 pesos por mes solo para sostener a 2 adultos sanos que me trataban como empleada. 1.500 pesos que podría estar gastando en mí, en mi salud, en mi bienestar, en mi alegría. Cerré la libretita y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. Mañana iba a llamar al doctor Marcos Farías. Mañana iba a comenzar a prepararme para una conversación muy importante. Y si André pensaba que yo solo sabía estorbar, todavía no había visto nada. Cuando una mujer de 70 años decide que llegó la hora de vivir para sí misma, el mundo entero puede temblar. Porque nosotras, las mujeres invisibles, somos mucho más fuertes de lo que cualquiera imagina. Al día siguiente desperté más temprano que de costumbre. Eran las 5:30 de la mañana y ya podía escuchar los ruidos de la calle, el camión de la basura, los pájaros cantando en el árbol de mango del patio, el sonido lejano del tráfico que comenzaba a intensificarse. Me quedé un momento más en la cama, sintiendo algo diferente en mi cuerpo. No era la pesadez habitual, esa sensación de despertar ya cansada que me acompañaba desde hace años. Era algo parecido a la energía, como si hubiera dormido de verdad por primera vez en mucho tiempo. Me levanté, me puse mi bata rosada y fui directo a la cocina. Mi rutina de siempre: preparar el café bien cargado, revisar el celular mientras se hacía, planear el día. Pero esta mañana había algo diferente en cada gesto. Cuando abrí WhatsApp, en lugar de sentir el peso de las responsabilidades, sentí curiosidad. Lourdes había mandado un mensaje a las 4 de la mañana. No pude dormir pensando en nuestra conversación de ayer. Llamé al doctor Farías y le expliqué tu situación sin dar nombres. Me dijo que puede recibirte hoy mismo si quieres. Su consultorio está en la Avenida Revolución, cerca del Mercado Central. Leí el mensaje 2 veces. Hoy mismo. El corazón me empezó a latir más rápido, pero no de miedo, sino de una emoción extraña que hacía mucho no sentía. Era como cuando era joven y estaba a punto de hacer algo importante, algo que cambiaría mi vida. Respondí rápido: dile que sí, que voy. ¿A qué hora? La respuesta llegó inmediata: a las 10 de la mañana. Te paso su dirección exacta. Miré el reloj de la cocina. Eran las 6. Tenía 4 horas para prepararme, pero no físicamente. Tenía 4 horas para prepararme mentalmente para una conversación que podría cambiar todo. Serví mi café en la taza azul que me regaló mi hermana antes de morir, la que uso solo en ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, aunque André y Livia no tuvieran idea. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi aplicación de notas en el celular. Comencé a escribir una lista, todo lo que quería preguntarle al abogado, todo lo que necesitaba saber, todos los documentos que debía llevar. Testamento. Escribí primero. Escritura de la casa. Comprobantes de pago de servicios. Estados de cuenta del banco. Mientras escribía, me di cuenta de que tenía más poder del que pensaba. Todo estaba a mi nombre porque yo había trabajado para conseguirlo. Yo había pagado cada peso, cada cuota, cada factura. Escuché ruidos arriba.
Andrés se estaba levantando. Pronto bajaría esperando encontrar el desayuno listo, la mesa puesta, el jugo de naranja recién exprimido. Como todos los días desde hace 3 años. Como todos los días desde que decidió que vivir conmigo era más cómodo que independizarse. Pero esta mañana, por primera vez, no me levanté automáticamente para comenzar a preparar todo. Me quedé sentada, tomando mi café despacio, mirando por la ventana de la cocina hacia el pequeño patio donde tengo mis plantas. Ahí estaban mis geranios rojos, mis violetas moradas, mi pequeño limonero que da frutos todo el año. Plantas que cuido yo, que riego yo, que fertilizo con el dinero que yo gano. Todo en esta casa tiene mi marca, mi cuidado, mi inversión. Pero soy tratada como si fuera la invitada indeseada. Mamá. La voz de André desde arriba, con ese tono imperativo que usa cuando quiere algo. No hay café. Por supuesto que no hay café. Él no sabe ni dónde está la cafetera, mucho menos cómo usarla. En 32 años de vida, nunca aprendió a hacer un café porque siempre hubo alguien para hacérselo. Primero yo, ahora su esposa, pero principalmente yo. Ya voy, grité de vuelta, pero no me moví. Me quedé sentada otros 5 minutos, terminando mi café, sintiendo una satisfacción pequeña pero real. 5 minutos de rebelión silenciosa. 5 minutos donde Rosalía Gómez existió solo para sí misma, no para servir a otros. Finalmente me levanté y comencé la rutina matutina. Pero mientras preparaba el desayuno, mi mente estaba en otra parte. Estaba imaginando la conversación con el doctor Farías. Estaba imaginando sus preguntas, mis respuestas, las opciones que me daría. Estaba imaginando, por primera vez en años, un futuro diferente. André bajó 20 minutos después, con el cabello despeinado y cara de pocos amigos. Se sentó en la mesa sin decir buenos días, como si yo fuera parte del mobiliario. Abrió su celular y comenzó a revisar mensajes mientras yo ponía delante de él el plato con huevos revueltos, pan tostado y fruta picada. Todo preparado como a él le gusta, sin que hubiera pedido nada específico. Porque después de tantos años, una madre conoce cada preferencia, cada capricho, cada costumbre de su hijo. El café está muy aguado, dijo sin levantar la vista del teléfono. No dijo gracias por levantarte temprano para preparármelo. No dijo gracias por comprar el café con tu dinero. No dijo gracias por servirme como si fueras mi empleada personal. Solo el café está muy aguado. Como si fuera mi obligación leer su mente y saber exactamente cómo le gusta cada mañana. La próxima vez te lo haces tú, respondí sin pensarlo. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. André levantó la vista por primera vez, sorprendido. Me miró como si no me reconociera, como si la mujer que había dicho esas palabras no fuera la misma que llevaba 3 décadas sirviéndole el desayuno sin protestar. ¿Qué te pasa hoy?, preguntó con un tono entre molesto y burlón. Te levantaste de mal humor. Mal humor. Así reducía mi hartazgo, mi cansancio, mi dignidad herida. Todo era mal humor, nunca una reacción justificada a años de maltrato sutil. No me pasa nada, respondí con calma, solo creo que ya eres lo suficientemente grande para hacerte tu propio café. Me di vuelta hacia el fregadero y comencé a lavar los trastes que había usado para cocinar. Sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no me di vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, André no tuvo una respuesta inmediata. Livia bajó media hora después, ya maquillada y vestida como si fuera una cita importante. Llevaba puesta la blusa nueva que había visto en su armario, otra compra misteriosa considerando que no tenía dinero para ayudar con los gastos. Se sentó al lado de André e inmediatamente comenzó a quejarse. Anoche no pude dormir por el ruido de la televisión de la vecina. Esta casa no tiene buen aislamiento de sonido. La casa. Mi casa. La casa que yo pagué, donde ella vive gratis, pero de la cual se queja como si fuera una huésped insatisfecha en un hotel de mala calidad. Me mordí la lengua para no responder lo que realmente pensaba. En su lugar, seguí lavando trastes, escuchando sin participar en la conversación que tenían sobre sus planes del día, planes que incluían gastar dinero que no tenían en cosas que no necesitaban. Mamá, André me llamó cuando ya se estaban preparando para salir. Necesitamos que nos preste 5,000 pesos. El carro de Livia necesita reparación y nosotros no tenemos efectivo ahora mismo. 5,000 pesos. Más de 2 meses de mi medicamento para la presión arterial. Casi la mitad de mi pensión mensual. Y lo pedía como si fuera lo más natural del mundo, como si mi dinero fuera su dinero, como si yo no tuviera gastos propios, necesidades propias, derecho a decidir en qué gastar lo que gané trabajando. No tengo 5,000 pesos disponibles, mentí.
Los tenía, por supuesto. Los tenía en mi cuenta de ahorros, guardados para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para mi seguridad. Pero por primera vez en años, iba a decir que no. André y Livia intercambiaron una mirada. Una mirada que conocía bien, la misma que ponían cuando creían que yo estaba siendo difícil. Mamá, insistió André con ese tono condescendiente que usa cuando quiere manipularme, sabes que te los devolvemos. Siempre te devolvemos el dinero. Mentira. En 3 años de matrimonio, nunca me habían devuelto ni un peso de los miles que les había prestado. Esta vez no puedo, repetí, y seguí lavando trastes sin mirarlos. Sentí la tensión en el aire, el silencio incómodo que siguió a mi negativa. No estaban acostumbrados a escuchar la palabra no de mi boca. No sabían cómo reaccionar cuando la fuente inagotable de dinero y favores de repente se secaba. Se fueron sin despedirse, dejando sus platos sucios en la mesa como siempre. Pero esta vez, en lugar de sentir culpa por haberles negado el dinero, sentí algo parecido al alivio. Como si hubiera dado el primer paso en un camino muy largo, pero necesario. Miré el reloj. Eran las 8:30. En 1 hora y media estaría sentada frente al doctor Farías, hablando sobre mi futuro por primera vez en décadas. Me fui a mi cuarto a prepararme, pero antes tomé mi celular y le mandé un mensaje a Lourdes. Gracias, amiga. Creo que hoy comienza algo nuevo en mi vida. Me duché con calma, eligiendo cada prenda como si fuera una reunión de trabajo importante. Porque eso era exactamente lo que iba a hacer, trabajar por mi futuro. Me puse mi blusa verde esmeralda, la que me regalé el año pasado por mi cumpleaños, y mis zapatos cómodos pero elegantes. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer de 70 años que había vivido mucho, trabajado mucho, y que merecía respeto. No la mujer invisible que André y Livia veían cuando necesitaban algo. El consultorio del doctor Farías estaba exactamente donde Lourdes me había dicho. Un edificio de 3 pisos con fachada de ladrillo, cerca del mercado central. Subí por las escaleras despacio, no por cansancio sino para tranquilizar mi mente. En el segundo piso encontré la placa dorada, Dr. Marcos Farías, Derecho Civil y Familiar. Toqué la puerta y una voz amable me invitó a pasar. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, lentes pequeños y una sonrisa que transmitía confianza. Su oficina era sencilla pero ordenada, libros de derecho, diplomas en las paredes, una planta verde en la ventana. Me ofreció café y agua, pero yo solo quería hablar. Señora Gómez, comenzó después de que me senté, Lourdes me contó un poco sobre su situación, pero prefiero escucharlo de usted directamente. Tómese su tiempo, aquí nadie tiene prisa. Sus palabras me relajaron inmediatamente. Hacía mucho que alguien no me decía que podía tomarme mi tiempo para algo. Le conté todo. Desde el principio, desde cuando me quedé viuda y André era apenas un adolescente. Le expliqué cómo trabajé doble turno para mantenerlo en la escuela, cómo pagué cada cuota de la casa trabajando como empleada doméstica, cómo renuncié a rehacer mi vida amorosa para dedicarme completamente a criarlo. Le hablé de cuando se casó y decidieron vivir conmigo temporalmente, 3 años que se convirtieron en permanentes. Me tratan como si fuera la empleada de la casa, le dije, sintiendo como las palabras salían más fácil de lo que esperaba. Lavo su ropa, cocino sus comidas, pago todas las cuentas, y cuando protesto me dicen que soy una carga, que solo sé estorbar. El doctor Farías tomaba notas sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Su hijo trabaja?, preguntó cuando terminé de hablar. Hace trabajos esporádicos de diseño gráfico, pero nada fijo. Y Livia dice que busca empleo desde hace 2 años, pero nunca encuentra nada. Le mostré mi libreta de gastos, donde tenía anotado cada peso que gastaba mensualmente en mantener a 3 personas con el sueldo de una. El doctor Farías revisó mis documentos con cuidado. La escritura de la casa, los comprobantes de servicios, mi testamento. Señora Gómez, me dijo después de varios minutos, legalmente esta casa es completamente suya. Su hijo no tiene ningún derecho sobre ella mientras usted esté viva, y usted puede decidir libremente quién puede vivir aquí y quién no. Pero ¿y el testamento?, pregunté. Ahí dice que todo es para él cuando yo muera. Un testamento se puede cambiar las veces que usted quiera mientras esté viva y en pleno uso de sus facultades mentales. Y por lo que veo, usted está perfectamente lúcida y tiene todo el derecho de modificar sus últimas voluntades. Sus palabras me cayeron como agua fresca en el desierto. Podía cambiar el testamento. Podía decidir sobre mi propia casa. Podía elegir cómo vivir los años que me quedaban. ¿Y si ellos se niegan a irse?, pregunté, porque conocía a André y sabía que no se iría sin pelear.
Entonces iniciamos un proceso legal de desalojo. Como propietaria única, usted tiene derecho a decidir quién vive en su propiedad. Si son mayores de edad y no pagan renta, técnicamente son ocupantes ilegales y usted decide que ya no los quiere ahí. El doctor Farías hablaba con una seguridad que me tranquilizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Hablamos durante casi 2 horas. Me explicó todos mis derechos, todas las opciones que tenía, todos los pasos que podía tomar. Podía cambiar el testamento, podía pedirles que se fueran, podía vender la casa si quería, podía hacer lo que se me diera la gana con mi propiedad y mi dinero. Era como descubrir que tenía poderes que nunca supe que poseía. Le voy a ser muy honesto, señora Gómez, me dijo al final de la reunión. He visto muchos casos como el suyo. Hijos adultos que abusan de la generosidad de sus padres, que los tratan como empleados en sus propias casas. Y siempre les digo lo mismo, usted trabajó toda su vida para tener una vejez digna, no para ser la sirvienta de nadie. Sus palabras me llegaron al corazón. Una vejez digna. Eso era lo que yo quería, lo que merecía, lo que había ganado con 45 años de trabajo duro. No quería morir siendo recordada como la madre que se dejó pisar por su propio hijo. ¿Qué me recomienda que haga?, le pregunté. Primero, cambiemos ese testamento. Hoy mismo si quiere. Segundo, piense bien qué es lo que usted realmente quiere para su vida. ¿Quiere seguir viviendo con ellos, pero con reglas claras? ¿Quiere que se vayan? ¿Quiere vender todo y empezar de nuevo en otro lugar? Una vez que lo decida, yo la ayudo a ejecutar su plan. Salí de la oficina del doctor Farías con una carpeta llena de documentos y el corazón lleno de esperanza. Había firmado un nuevo testamento donde dejaba mi casa para una fundación de ancianos desamparados, y mi dinero dividido entre esa misma fundación y Lourdes, la única persona que realmente me había tratado como familia en los últimos años. Mientras caminaba de regreso a casa, me sentí diferente. No físicamente, sino internamente. Como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo, mi poder de decisión. Durante décadas había vivido para otros, había trabajado para otros, había sacrificado todo por otros. Pero ya no más. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a Lourdes. Todo salió perfecto. Esta noche necesito contarte lo que decidí hacer. ¿Puedes venir a casa? La respuesta llegó inmediata. Claro, querida, llego a las 6. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, escribí de vuelta. Estoy libre. Cuando llegué a casa, André y Livia todavía no habían regresado. Perfecto. Tenía tiempo para prepararme mentalmente para lo que venía. Me senté en mi sillón favorito, el único mueble de la sala que realmente era mío, y miré alrededor. Esta casa había sido mi orgullo, mi logro más grande. Pero ahora solo veía una prisión bonita donde yo era la prisionera. Sonó mi teléfono. Era André. Mamá, vamos a llegar tarde. Déjanos comida lista. Órdenes otra vez. Ni por favor, ni gracias, solo la suposición de que yo estaría ahí para servirles como siempre. Pero esta vez, en lugar de levantarme automáticamente a cocinar, me quedé sentada. Cómprenla ustedes, respondí por mensaje, hoy no voy a cocinar. Apagué el teléfono y sonreí. Era la segunda vez en 2 días que decía no, y cada vez se sentía más fácil, más natural, más correcto. Rosalía Gómez estaba despertando después de años de letargo, y el mundo iba a tener que acostumbrarse a esta nueva versión de mí. Lourdes llegó exactamente a las 6, como había prometido. La escuché tocar la puerta con nuestro código secreto. 3 golpes cortos, pausa, 2 golpes largos. Era algo que habíamos inventado cuando éramos más jóvenes y que manteníamos por costumbre. Le abrí y inmediatamente noté su expresión de preocupación mezclada con curiosidad. ¿Cómo te fue con el abogado?, me preguntó mientras se quitaba los zapatos en la entrada. Lourdes siempre había sido respetuosa con mi casa, a diferencia de otros que la pisoteaban como si fuera territorio conquistado. Siéntate, amiga, porque lo que te voy a contar va a sorprenderte, le dije mientras la guiaba hacia la cocina. Preparé té de manzanilla para las 2 y comencé a relatarle todo lo que había pasado en el consultorio del doctor Farías. Sus ojos se iban abriendo más y más con cada detalle que le contaba. ¿Cambiaste el testamento hoy mismo?, preguntó cuando llegué a esa parte de la historia. Rosalía, no puedo creer que finalmente hayas tomado esa decisión. Llevaba años diciéndote que André no se merecía heredar nada después de cómo te trata. Era cierto. Lourdes había sido la única persona que se atrevía a decirme la verdad sobre mi situación familiar. Todas mis otras amigas evitaban el tema o me daban consejos tibios como los hijos siempre vuelven a valorar a sus madres o ya madurará cuando tenga sus propios hijos.
Pero Lourdes me decía las cosas como eran, sin filtros y sin miedo a lastimarme con la verdad. Y ahora viene lo más difícil, le confesé mientras removía el té en mi taza. Tengo que decidir qué hacer con ellos. El doctor Farías me dio varias opciones, pero todas implican confrontación, y ya sabes que yo nunca he sido buena para los conflictos. Rosalía Gómez, me dijo Lourdes con ese tono firme que usaba cuando quería hacerme entrar en razón. Tú criaste a un hijo trabajando doble turno, mantuviste una casa tú sola durante décadas, sobreviviste a la muerte de tu esposo y a años de maltratos sutiles. Si eso no es ser buena para los conflictos, no sé qué es. Tenía razón, como siempre. Yo había peleado batallas mucho más difíciles que esta. Había enfrentado jefes abusivos, había negociado aumentos de sueldo cuando mi trabajo lo merecía, había defendido a André en la escuela cuando otros niños lo molestaban. La diferencia era que todas esas batallas las había peleado por otros. Esta era la primera vez que iba a pelear por mí misma. Escuchamos el ruido del carro de André estacionándose afuera. Lourdes y yo intercambiamos una mirada. ¿Quieres que me vaya?, me preguntó en voz baja. No, respondí con más firmeza de la que esperaba. Quédate. Es hora de que empiecen a acostumbrarse a que tengo una vida propia. André y Livia entraron a la casa con caras largas. Era obvio que habían tenido que comprar comida y que no les había gustado gastar su propio dinero. André miró hacia la cocina donde estábamos Lourdes y yo tomándote tranquilamente. Hola, Lourdes, dijo con ese tono falso que usaba cuando había visitas. ¿Cómo están? Livia ni siquiera se molestó en saludar, fue directo hacia el refrigerador como si buscara algo para criticar. No hay nada preparado para la cena, anunció Livia en voz alta, como si fuera una acusación. Normalmente ya hay algo en el horno a esta hora. Normalmente yo no salgo a arreglar mis asuntos personales, respondí sin levantarme de mi silla. Pero las cosas están cambiando. Andrés se acercó a la mesa donde estábamos sentadas. Podía ver en sus ojos esa mezcla de irritación y confusión que aparecía cada vez que yo no cumplía con sus expectativas automáticamente. Mamá, ¿puedes hablar conmigo a solas?, me pidió con una sonrisa forzada. Era evidente que no quería tener cierto tipo de conversación frente a Lourdes. Todo lo que tengas que decirme puedes decirlo aquí, respondí tomando un sorbo de té. Lourdes es prácticamente familia, y además ya sabe todo sobre nuestra situación. La cara de André cambió inmediatamente. No estaba acostumbrado a que lo pusiera en evidencia de esa manera, a que rechazara sus intentos de manipulación privada. ¿Qué quiere decir con que sabe todo sobre nuestra situación?, preguntó Livia desde el refrigerador, con una voz que destilaba sospecha. Quiere decir que mis amigas saben que ustedes viven en mi casa sin pagar renta, comen de mi comida sin contribuir al mercado, y usan mis servicios sin ayudar con las cuentas, expliqué con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Y también saben cómo me tratan cuando les pido un poco de consideración. El silencio que siguió fue tenso y pesado. André y Livia no sabían cómo reaccionar a esta nueva versión de mí, la versión que hablaba claro y no se disculpaba por decir la verdad. Mamá, André comenzó con ese tono condescendiente que tanto odiaba, creo que estás exagerando un poco. Nosotros te ayudamos con muchas cosas. ¿Cómo cuáles?, pregunté directamente. Dame ejemplos específicos de cómo me ayudan. André abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Livia se acercó a la mesa con los brazos cruzados, adoptando una postura defensiva. Nosotros mantenemos la casa limpia, dijo Livia finalmente. Me reí sin poder evitarlo. ¿Ustedes mantienen la casa limpia? ¿Quién lavó los platos del desayuno esta mañana? ¿Quién limpió el baño ayer? ¿Quién pasó la aspiradora el fin de semana? Cada pregunta las hice mirándolos directamente a los ojos. Cada pregunta tenía una sola respuesta: yo. Yo había hecho todo eso, como siempre, como todos los días durante 3 años. Además, continué, consulté con un abogado hoy sobre mis derechos como propietaria de esta casa. Las palabras salieron con una autoridad que no sabía que poseía. Y resulta que tengo muchas más opciones de las que pensaba. La expresión de André cambió completamente. El color se le fue de la cara y por primera vez en mucho tiempo me miró como si realmente me viera, como si de repente se diera cuenta de que yo era una persona real con poder real. ¿Qué tipo de opciones?, preguntó Livia con una voz más aguda de lo normal. El tipo de opciones que tienen que ver con quién puede vivir en mi casa y bajo qué condiciones, respondí. El tipo de opciones que tienen que ver con mi testamento y mis decisiones sobre mi propio patrimonio. Lourdes había permanecido callada durante toda la conversación, pero podía sentir su apoyo silencioso. Su presencia me daba la fuerza que necesitaba para mantenerme firme. Mamá,
No entiendo por qué estás hablando de estas cosas, dijo André, tratando de recuperar el control de la situación. Somos familia, estas cosas se arreglan en privado. En privado, repetí, saboreando las palabras. Como cuando me gritaste ayer que yo solo sé estorbar. Eso no lo dijiste en privado, ¿verdad? Lo dijiste delante de tu esposa, delante de los vecinos que pudieran escuchar. Andrés se puso rojo. No esperaba que le devolviera sus propias palabras, especialmente no delante de testigos. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo Livia, tratando de suavizar la tensión. Estamos hablando en caliente. Yo estoy perfectamente calmada, respondí. De hecho, estoy más calmada de lo que he estado en años. Porque finalmente estoy tomando decisiones basadas en lo que es mejor para mí, no en lo que es conveniente para otros. Me levanté de la mesa y comencé a recoger las tazas de té. El gesto era simple, pero simbólico. Era mi manera de terminar la conversación en mis términos. Mañana vamos a tener otra conversación, anuncié mientras lavaba las tazas en el fregadero. Una conversación donde vamos a establecer reglas claras sobre cómo va a funcionar esta casa de ahora en adelante. André y Livia se quedaron parados en la cocina, sin saber qué decir o qué hacer. Por primera vez en 3 años, no tenían control sobre la situación. Por primera vez en 3 años, yo tenía la última palabra en mi propia casa. Lourdes se quedó conmigo hasta las 9 de la noche. Después de que André y Livia se encerraran en su cuarto con caras largas, nos sentamos en la sala a planear los próximos pasos. Mi amiga estaba más emocionada que yo misma con lo que había pasado. No puedo creer lo que acabo de presenciar, me decía mientras guardaba su libreta donde había tomado notas durante toda la conversación. Esa no eras tú, Rosalía. O mejor dicho, esa eras tú de verdad, la mujer fuerte que siempre has sido pero que tenías guardada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No fue solo el cansancio físico, sino una especie de paz mental que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si hubiera puesto una carga muy pesada en el suelo después de cargarla durante años. Desperté a las 5:30, como siempre, pero esta vez no fue por obligación, sino porque mi cuerpo estaba descansado y listo para el día. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando los sonidos de la mañana y pensando en lo que vendría. Hoy era el día en que iba a establecer las reglas nuevas de mi casa. Bajé a la cocina y preparé café solo para mí. 1 taza, no 3. Un desayuno para una persona, no para 3. Me senté en la mesa con mi libreta y comencé a escribir una lista de reglas que quería implementar. Contribución mensual obligatoria para gastos de casa, 1,200 pesos entre los dos. Turnos de limpieza, por semanas. Comidas, cada quien se hace cargo de las suyas. Escribí durante 1 hora, sintiendo como cada regla que anotaba era un paso hacia mi libertad. No eran exigencias irracionales, eran condiciones básicas que cualquier adulto responsable debería cumplir si quiere vivir en casa ajena. André bajó a las 7:30, como siempre, pero esta vez no encontró su desayuno esperándolo en la mesa. Se paró en la entrada de la cocina mirando la mesa vacía con confusión, como si no entendiera qué había pasado con el servicio de hotel gratuito al que estaba acostumbrado. ¿No hay desayuno?, preguntó con ese tono entre sorprendido y molesto. Buenos días, André, respondí sin levantar la vista de mi libreta. Claro que hay desayuno. En el refrigerador están los huevos, en la alacena está el pan, en la estufa está la sartén. Se quedó parado ahí varios minutos, esperando que fuera una broma, que en cualquier momento me levantara a prepararle todo como siempre. Pero no me moví. Seguí escribiendo en mi libreta mientras él procesaba que las reglas del juego habían cambiado definitivamente. Mamá, no entiendo qué está pasando contigo, dijo finalmente, abriendo el refrigerador con movimientos bruscos. Ayer estabas rara, hoy también. Esto tiene que ver con la conversación de anoche. Esto tiene que ver con que ya no voy a ser la empleada doméstica de esta casa, expliqué con calma. Tengo 70 años, André. He trabajado toda mi vida. Ya es hora de que yo también tenga derechos en mi propia casa. Lo observé mientras intentaba hacer huevos revueltos. Era patético ver a un hombre de 32 años luchando con algo tan básico como preparar un desayuno. Quemó los primeros huevos, después puso demasiada sal en los segundos. Era evidente que nunca había tenido que valerse por sí mismo en la cocina. Livia apareció 20 minutos después, ya vestida y maquillada, esperando encontrar todo listo como siempre. Su cara de confusión al ver a André batallando con la sartén fue casi cómica. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando alternadamente a André y a mí. Tu esposo está aprendiendo a hacer su propio desayuno, respondí serenamente.
Y tú vas a tener que hacer lo mismo si quieres comer algo. Livia me miró como si hubiera perdido la razón. Rosalía, no entiendo por qué estás actuando así. Siempre hemos sido una familia unida, siempre hemos compartido las responsabilidades de la casa. Me reí sin poder evitarlo. ¿Compartido las responsabilidades? Livia, dime una sola responsabilidad de la casa que hayas compartido conmigo en estos 3 años. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Porque no había ninguna. En 3 años de vivir en mi casa, nunca había pagado una cuenta, nunca había hecho un mercado completo, nunca había limpiado un baño a fondo. Exactamente, continué. No hay nada que responder porque nunca has compartido nada. Has vivido como huésped en un hotel de 5 estrellas donde todo está incluido y nunca hay que pagar la cuenta. Andrés se acercó a la mesa con su plato de huevos quemados. Mamá, creo que estás siendo muy injusta. Nosotros te acompañamos, te damos compañía. No necesito compañía que me cueste 1,500 pesos al mes, respondí. Tengo amigas verdaderas que me dan compañía gratis y sin condiciones. Livia se sirvió un vaso de jugo de naranja, el jugo que yo había comprado con mi dinero, y se sentó en la mesa con cara de pocos amigos. Era evidente que la nueva dinámica no le gustaba nada. ¿Y se puede saber cuáles son tus planes?, preguntó con un tono sarcástico. ¿Nos vas a echar de la casa? Esa es una opción, respondí con toda honestidad. Pero antes quiero darles la oportunidad de demostrar que pueden ser huéspedes respetuosos y contribuyentes en lugar de parásitos. La palabra parásitos cayó como una bomba en la mesa. André casi se atraganta con sus huevos y Livia me miró con una mezcla de shock y rabia. Parásitos, repitió André con voz indignada. Somos tu familia. La familia se respeta mutuamente, expliqué. La familia contribuye al bienestar común. La familia no trata a sus miembros como empleados. Ustedes no han sido familia conmigo, han sido inquilinos morosos que además me faltan al respeto. Saqué mi libreta y la puse en el centro de la mesa. Estas son las nuevas reglas de la casa. Pueden quedarse si las aceptan y las cumplen. Si no las aceptan, tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. André tomó la libreta y comenzó a leer en voz alta. Con cada regla que leía, su cara se ponía más roja. Livia leía por encima de su hombro, y podía ver cómo sus expresiones iban cambiando de incredulidad a enojo. 1,200 pesos mensuales de contribución, leyó André. Turnos de limpieza obligatorios. Compra de víveres por turnos. Respeto mutuo y prohibición de gritos o insultos. Levantó la vista hacia mí. Mamá, esto es ridículo. Somos familia, no inquilinos. Entonces compórtense como familia, respondí. Una familia real no deja que un solo miembro pague todos los gastos mientras los demás viven gratis. Una familia real no grita a sus mayores. Una familia real se ayuda mutuamente. Livia empujó la libreta hacia mí con un gesto despectivo. Esto es absurdo, Rosalía. No vamos a vivir bajo un contrato como si fuéramos extraños. Perfecto, dije recogiendo mi libreta. Entonces tienen 30 días para mudarse. El doctor Farías me explicó que ese es el tiempo legal que debo darles como aviso. El silencio que siguió fue denso y tenso. Podía ver cómo André y Livia intercambiaban miradas, comunicándose sin palabras, tratando de encontrar una estrategia para manejar esta nueva situación. Mamá, André empezó con una voz más suave, creo que podemos llegar a un acuerdo. No tienes que ser tan drástica. No estoy siendo drástica, respondí levantándome de la mesa. Estoy siendo justa. Durante 3 años ustedes han vivido según sus reglas. Ahora van a vivir según las mías, o no van a vivir aquí en absoluto. Me dirigí hacia la puerta de la cocina, pero antes de salir me di vuelta para agregar. Tienen hasta el domingo para decidir. Si aceptan las reglas, firmamos un acuerdo. Si no las aceptan, empiezan a buscar departamento. Subí a mi cuarto sintiendo una mezcla de nervios y satisfacción. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar a ver qué decidían hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba cuál fuera su decisión. Porque independientemente de lo que eligieran, yo ya había elegido. Iba a vivir con dignidad en mi propia casa, o iba a vivir sola, pero nunca más iba a vivir como una sirvienta en mi propio hogar. Los siguientes 3 días fueron los más extraños que había vivido en años. André y Livia se comportaban como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto. No gritaron, no me dieron órdenes, pero tampoco hablaron conmigo más de lo necesario.
Era como vivir con dos extraños educados pero hostiles. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché a André hablando por teléfono con alguien. Su voz se filtraba desde la sala y podía captar fragmentos de la conversación. Está actuando muy raro, debe ser cosa de la edad, tal vez necesita un médico. Me levanté silenciosamente y me acerqué para escuchar mejor. André estaba hablando con su tío Roberto, el hermano menor de su padre, un hombre que siempre había tenido opiniones muy tradicionales sobre el papel de las mujeres en la familia. Tío, mi mamá está fuera de control, decía André en voz baja. Quiere que paguemos renta por vivir en la casa familiar. Dice que somos parásitos. Yo creo que está teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Crisis nerviosa. Esa era su explicación para mi despertar. En lugar de reconocer que sus acciones habían tenido consecuencias, preferían pensar que yo estaba enferma mentalmente. Puedes hablar con ella, continuó André. Siempre te ha respetado. Tal vez si le explicas que la familia debe mantenerse unida, entre en razón. Regresé a la cocina antes de que me descubriera escuchando. Así que esa era su estrategia, traer refuerzos, buscar a alguien que me convenciera de volver a mi papel de madre abnegada y silenciosa. Pero se habían equivocado de persona si pensaban que Roberto iba a intimidarme. El sábado por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, sonó el timbre. Era Roberto, tal como había previsto. Un hombre de 60 años, barrigón, con aires de patriarca familiar que siempre había creído que su opinión era la más importante en cualquier reunión familiar. Hola, Rosalía, me saludó con esa sonrisa condescendiente que conocía bien. André me pidió que viniera a platicar contigo. Dice que están teniendo algunos malentendidos familiares. No hay malentendidos, Roberto, respondí sin invitarlo a pasar. Hay claridad. Por primera vez en años hay mucha claridad en esta casa. Podemos hablar adentro, insistió, asumiendo que iba a ceder a su autoridad masculina como siempre había hecho en el pasado. Podemos hablar aquí en el patio, respondí, señalando las sillas de plástico. Es mi casa, yo decido dónde recibo a las visitas. Roberto se sentó con cierta incomodidad. Era evidente que no esperaba resistencia desde el primer momento. Rosalía, André me cuenta que quieres cobrarles renta por vivir aquí. Eso no se hace en las familias mexicanas. Los hijos siempre han tenido lugar en la casa de los padres. Los hijos que respetan a sus padres, corregí. Los hijos que contribuyen al bienestar familiar. Los hijos que no insultan a quien los crió y les dio todo. Roberto frunció el ceño. André me dijo que ustedes tuvieron una discusión, pero las discusiones se arreglan con diálogo, no con amenazas de desalojo. ¿Discusión? Me reí amargamente. Roberto, ¿sabes qué me dijo tu sobrino hace una semana? Me gritó que yo solo sé estorbar, que nunca hice nada por él. Eso no es una discusión, es una humillación. Por primera vez, Roberto se quedó callado. Era evidente que André no le había contado esa parte de la historia. Además, continué, tú sabes cuánto gasto mensualmente manteniendo a dos adultos sanos que no aportan ni un peso a esta casa. Saqué mi libreta de gastos, la misma que había mostrado al doctor Farías. 1,500 pesos mensuales, Roberto. Más de la mitad de mi pensión se va en mantener a gente que me trata como empleada. Le mostré las cuentas detalladas, mercado, servicios, productos de limpieza, todo pagado por mí mientras André hacía trabajitos esporádicos y Livia buscaba empleo eternamente. Roberto revisó los números en silencio. Podía ver en su cara que no esperaba encontrar evidencia tan clara y organizada de lo que yo estaba diciendo. Pero Rosalía insistió después de varios minutos, la familia es sagrada. No se puede poner precio a los lazos de sangre. Los lazos de sangre no me dan derecho a explotar a mi madre, respondí con firmeza. Los lazos de sangre no justifican el abuso económico. Los lazos de sangre incluyen respeto mutuo, no solo obligaciones de una sola parte. En ese momento salió André de la casa, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su aparición. Su cara de alivio al ver a Roberto hablando conmigo era evidente. Tío, gracias por venir, dijo acercándose a nosotros. ¿Ya pudiste hablar con mi mamá? Sí, André, ya hablamos, respondió Roberto con una voz más seria de la que había usado conmigo. Y creo que tu mamá tiene algunos puntos válidos. La cara de André cambió inmediatamente. Era obvio que esperaba que Roberto llegara como su caballero en armadura brillante para convencerme de volver a la normalidad. Puntos válidos, repitió André con incredulidad. Rosalía me enseñó las cuentas de la casa, André. No sabía que ella estaba cargando con todos los gastos sola. Eso no está bien.
Pero tío, André comenzó a protestar, es nuestra madre. Las madres siempre han mantenido a sus hijos. Las madres mantienen a sus hijos menores, corrigió Roberto. Tú tienes 32 años, André. Ya no eres un niño. Podía ver cómo André se desesperaba. Su plan de traer refuerzos se estaba volviendo en su contra. Además, continuó Roberto, el respeto a los mayores es fundamental en nuestra cultura. Si le gritaste a tu madre como ella dice, eso no tiene justificación. Fue un momento de tensión, se defendió André. Todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos enojados. Yo llevo 3 años enojada, dije levantándome de mi silla, y nunca le he faltado el respeto a nadie en esta casa. El enojo no es excusa para la crueldad. Roberto se levantó también. André, creo que deberías considerar seriamente las propuestas de tu madre. No son irracionales. Cualquier adulto que vive en casa ajena debe contribuir con los gastos. Casa ajena. André se puso rojo. Esta es mi casa familiar. Esta es la casa de tu madre, corrigió Roberto firmemente. Una casa que ella pagó trabajando. Tú no tienes derechos automáticos sobre la propiedad ajena, ni siquiera si es de tu madre. Era increíble ver cómo Roberto, el mismo hombre que yo pensaba que vendría a apoyar a André, estaba poniendo las cosas en perspectiva. Tal vez los hombres de su generación entendían mejor el valor del trabajo y el sacrificio. André se quedó ahí parado, viendo cómo su última estrategia se desmoronaba frente a sus ojos. Roberto se despidió de mí con un abrazo y le dijo a André que lo llamaría durante la semana. Cuando se fue Roberto, André me miró con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez desde que comenzó todo esto, parecía entender que yo no estaba loca, que no estaba teniendo una crisis nerviosa, que simplemente había decidido que ya no iba a permitir que me pisotearan en mi propia casa. Mamá, me dijo con una voz más suave de la que había usado en mucho tiempo, ¿podemos hablar? Podemos hablar mañana, respondí. Hoy es el último día de su plazo para decidir. Mañana me dan su respuesta, o aceptan las reglas, o buscan otro lugar donde vivir. Entré a la casa dejándolo parado en el patio. Mañana sería domingo, el día de la decisión final. Y por primera vez desde que comenzó toda esta situación, me sentía completamente en paz con cualquier resultado que eligieran. El domingo amaneció gris y nublado, como si el cielo estuviera reflejando la tensión que se respiraba en la casa. Me desperté más temprano que de costumbre, no por nervios sino por una tranquilidad extraña. Era como si mi cuerpo supiera que hoy se definiría todo y estuviera preparándose para cualquier resultado. Bajé a la cocina y preparé mi café de la mañana. Solo una taza, como había sido mi nueva costumbre durante toda la semana. Me senté en mi lugar favorito junto a la ventana y observé mis plantas del patio mientras tomaba el primer sorbo. Mis geranios se veían hermosos, llenos de flores rojas que habían brotado con las lluvias recientes. Era curioso cómo la naturaleza seguía su curso normal mientras mi mundo se transformaba completamente. Cerca de las 9 escuché movimiento arriba. Pasos pesados, murmullos, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. André y Livia estaban despiertos y probablemente teniendo la conversación final antes de bajar a darme su respuesta. Media hora después aparecieron en la cocina. André vestía su camisa azul, la que se ponía para ocasiones importantes, y Livia llevaba un vestido que no le había visto antes. Era evidente que habían decidido arreglarse como si fuera una reunión formal de negocios. Buenos días, mamá, me saludó André con un tono cuidadosamente neutro. ¿Podemos sentarnos a hablar? Por supuesto, respondí, señalando las sillas frente a mí. Hoy es el día que acordamos. Se sentaron al mismo tiempo, como si hubieran ensayado el momento. Livia mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, y André carraspeó antes de empezar a hablar. Hemos estado pensando mucho sobre todo lo que dijiste esta semana, comenzó André. Y queremos que sepas que nunca fue nuestra intención hacerte sentir mal o no valorada. Era un comienzo diplomático, pero yo podía detectar la incomodidad en su voz. No estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones donde tenía que justificar sus acciones en lugar de simplemente esperar que yo cediera. Entendemos que tal vez no hemos sido los huéspedes más considerados, continuó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Y estamos dispuestos a hacer algunos ajustes para que todos estemos más cómodos. Algunos ajustes, repetí, saboreando la frase. ¿Qué tipo de ajustes exactamente? Livia tomó la palabra por primera vez. Podríamos ayudar más con la limpieza de la casa. Y tal vez contribuir con algo de dinero para los gastos más grandes. ¿Algo de dinero?, pregunté. ¿Cuánto es algo?
André y Livia intercambiaron una mirada rápida. Era obvio que habían discutido números, pero no habían llegado a un acuerdo definitivo. Pensábamos que 500 pesos mensuales sería una contribución justa, dijo André finalmente. 500 pesos. Menos de la mitad de lo que yo había propuesto, y probablemente menos de lo que gastaban en una sola cena fuera de casa. 500 pesos, repetí con calma. De los 1.500 que gasto mensualmente en mantenerlos, ustedes están dispuestos a contribuir con 500. Mamá, hay que ser realistas, intervino Livia. Nosotros también tenemos gastos personales. No podemos destinar todo nuestro dinero a la casa. Todo su dinero. Me reí sin poder evitarlo. Livia, tú no tienes ingresos fijos. André gana dinero esporádicamente con sus diseños. ¿De qué gastos personales hablas exactamente? La pregunta las incomodó visiblemente. Livia se puso roja y André comenzó a jugar con sus manos sobre la mesa. Tenemos que mantener nuestro carro, nuestra ropa, nuestras salidas, explicó André. No podemos vivir como monjes solo porque vivimos contigo. No les estoy pidiendo que vivan como monjes, aclaré. Les estoy pidiendo que contribuyan justamente a los gastos de la casa donde viven gratis desde hace 3 años. Saqué mi libreta de gastos y la puse sobre la mesa, abierta en la página donde tenía calculados todos los costos mensuales. Miren estos números. Luz, 300 pesos mensuales. Agua, 250. Gas, 200. Internet y cable, 400. Comida para 3 personas, 800. Productos de limpieza, 150. Eso sin contar reparaciones, mantenimiento o emergencias. Podía ver cómo André sumaba mentalmente los números mientras yo los leía. Son más de 2.000 pesos mensuales solo en gastos básicos, continué. Y ustedes me ofrecen 500, menos del 25%. Pero mamá, André intentó justificarse, tú ya vivías aquí antes que nosotros. Muchos de esos gastos los tendrías de todas formas. Algunos sí, admití, pero no la comida para 3 personas. No el triple de consumo de agua y luz. No los productos extra de limpieza. No el mantenimiento adicional que requiere una casa con más habitantes. Livia suspiró con exasperación. Rosalía, sientes que estás haciendo esto muy complicado. En las familias normales estas cosas se arreglan con amor y comprensión, no con cálculos matemáticos. En las familias normales, respondí con firmeza, todos los miembros contribuyen según sus posibilidades. En las familias normales se respeta a los mayores. En las familias normales no se grita a quien te dio la vida que solo sabes estorbar. La mención de la frase que había detonado todo este cambio cayó como una piedra en el ambiente. André bajó la mirada y Livia se quedó callada. Además, continué, yo no estoy pidiendo nada extraordinario. Estoy pidiendo lo mismo que cualquier propietario pediría a sus inquilinos, contribución justa a los gastos y respeto mutuo. Pero nosotros no somos inquilinos, protestó André. Somos tu familia. Entonces compórtense como familia, repliqué inmediatamente. La familia se cuida mutuamente, se respeta mutuamente, y contribuye mutuamente al bienestar común. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Podía ver cómo André y Livia se daban cuenta de que su oferta no era suficiente, pero también podía ver su resistencia a aceptar mis términos completos. ¿Y si llegamos a un punto medio?, propuso André finalmente. 800 pesos mensuales y ayuda con la limpieza. 800 pesos. Seguía siendo menos de lo que había propuesto, pero era un aumento significativo respecto a su oferta inicial. ¿Y el respeto?, pregunté. ¿Y las disculpas por los insultos? ¿Y el compromiso de que nunca más van a tratarme como empleada en mi propia casa? Andrés se removió incómodo en su silla. Las disculpas obviamente no habían sido parte de su plan. Mamá, ya te dije que lo que pasó fue un momento de tensión. No era mi intención ofenderte. No era tu intención, repetí. Pero lo hiciste. Y no es la primera vez. Durante 3 años me han tratado como si fuera invisible, como si mi única función fuera servir y pagar cuentas. Me levanté de la mesa y fui hasta la ventana. Podía ver a mi vecina doña Carmen colgando ropa en su patio. Una mujer de mi edad que vivía sola, tranquila, sin nadie que la molestara o le faltara el respeto. Mi propuesta sigue en pie, dije sin darme vuelta. 1.200 pesos mensuales, turnos de limpieza, compra de víveres por turnos y respeto mutuo. Si no pueden aceptar esos términos, tienen 2 semanas para encontrar otro lugar. 2 semanas, gritó Livia.
Dijiste que teníamos 30 días. Me di vuelta para mirarla directamente. Eso era si aceptaban las reglas inmediatamente. Como están regateando y poniendo condiciones, el plazo se reduce. Andrés se levantó bruscamente de su silla. Mamá, esto es ridículo. Nos estás chantajeando emocionalmente. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Los estoy tratando como trataría a cualquier adulto que vive en mi casa sin contribuir justamente. Si eso les parece chantaje, tal vez es porque están acostumbrados a un nivel de privilegio que no se han ganado. Salí de la cocina dejándolos ahí sentados. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora era su turno de decidir si querían quedarse como huéspedes respetuosos y contribuyentes, o si preferían buscar un lugar donde pudieran seguir viviendo según sus propias reglas. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Necesitaba unos minutos para procesar lo que acababa de pasar. Me senté en mi cama y tomé mi celular para escribirle a Lourdes. Ya tuvimos la conversación. No aceptaron mis términos. Ahora tienen 2 semanas para irse. La respuesta llegó inmediata. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Estoy perfecta, escribí de vuelta, y era cierto. Me sentía más liviana que nunca, como si hubiera soltado una carga que llevaba cargando durante años. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo lo correcto para mí. Escuché voces alteradas abajo. André y Livia estaban discutiendo. Sus voces subían y bajaban como una sinfonía de frustración. Podía captar palabras sueltas, imposible, exagerada, ¿dónde vamos a conseguir? No puede hacer esto. Era interesante escuchar cómo hablaban de mí cuando pensaban que no podía oírlos. 1 hora después, André tocó la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿podemos hablar otra vez? Ya hablamos, respondí sin abrir la puerta. Mi propuesta está clara. ¿Aceptan los términos o se van en 2 semanas? Mamá, por favor, seamos razonables. Soy perfectamente razonable, André. 70 años de vida me han enseñado a ser muy razonable. El problema es que ustedes no están acostumbrados a que yo use esa razón para proteger mis propios intereses. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Durante el resto del día la casa estuvo sumida en un silencio tenso. André y Livia se encerraron en su cuarto, y yo aproveché para llamar al doctor Farías. ¿Cómo va todo, señora Gómez?, me preguntó con su voz amable. Van a rechazar mis términos, le expliqué. Quiero estar preparada para proceder con el desalojo si es necesario. Perfecto. Ya tengo todos los documentos listos. En cuanto me dé la orden, comenzamos el proceso legal. Son 2 semanas de aviso informal, y si no se van voluntariamente, iniciamos el desalojo formal. Esa noche cené sola en la cocina. Había preparado quesadillas solo para mí, algo que no hacía desde hace años. Siempre cocinaba pensando en 3 personas, en sus gustos, en sus preferencias. Pero esta noche cociné lo que yo quería comer, la cantidad que yo necesitaba, sin preocuparme por nadie más. Mientras comía, pensé en mi futuro. ¿Cómo sería vivir sola otra vez? Había pasado tanto tiempo cuidando a otros que casi había olvidado cómo era cuidar solo de mí misma. La idea, en lugar de asustarme, me emocionaba. Podría ver televisión sin que nadie se quejara del volumen. Podría cocinar lo que se me antojara. Podría invitar a mis amigas sin sentir que molestaba a alguien. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña. André y Livia evitaban hablar conmigo directamente, pero podía sentir su presencia tensa en la casa. Salían temprano y regresaban tarde, probablemente buscando departamentos o quedándose con amigos para evitar enfrentarme. El miércoles, mientras regaba mis plantas, escuché a Livia hablando por teléfono en el patio trasero. Su voz sonaba desesperada. No, mamá, no es tan fácil. Los departamentos están carísimos y piden muchos requisitos. No, no podemos irnos contigo a Guadalajara. André tiene trabajo aquí. Sí, sé que suena increíble, pero su mamá se volvió loca de la noche a la mañana. Loca. Esa palabra otra vez. Era más fácil pensar que yo había perdido la razón que aceptar que habían estado abusando de mi generosidad durante años. El jueves recibí una llamada inesperada. Era la hermana de André, Sofía, que vivía en Monterrey y con quien hablábamos pocas veces al año. Tía Rosalía, me dijo con voz preocupada. André me llamó diciéndome que ustedes están teniendo problemas. ¿Es cierto que los quieres echar de la casa? Sofía, querida, respondí con paciencia, no los quiero echar. Les dije que pueden quedarse si contribuyen justamente a los gastos y me tratan con respeto.
Ellos son los que han decidido que esas condiciones son inaceptables. Pero tía, son familia. André es tu único hijo. Y yo soy su única madre, repliqué. Una madre que trabajó 45 años para darle un hogar. Una madre que merece respeto en su propia casa. Le expliqué toda la situación a Sofía, desde los gastos hasta los insultos. Al final de la conversación, su tono había cambiado completamente. Tía, no sabía que las cosas estaban así. André nunca me contó que no contribuían con nada en la casa. Por supuesto que no te lo contó. Es más fácil pintarme como la mala de la historia que admitir que han estado viviendo de mis costillas. El viernes, exactamente una semana después del ultimátum, Andrés se acercó a mí mientras yo veía televisión en la sala. Mamá, me dijo con una voz que no había escuchado en años, una voz que me recordó al niño que había sido. Necesito preguntarte algo. Dime, ¿de verdad prefieres vivir sola que con nosotros? La pregunta me llegó directa al corazón, pero no porque me hiciera dudar de mi decisión, sino porque me confirmó que Andrés seguía sin entender el punto central de todo este conflicto. André, le dije mirándolo a los ojos, yo no prefiero vivir sola. Prefiero vivir con dignidad. Si ustedes pueden darme esa dignidad viviendo aquí, perfecto. Si no pueden, entonces sí, prefiero la soledad. ¿Y si tratamos de cambiar gradualmente? No podemos empezar poco a poco. Llevan 3 años viviendo aquí. Han tenido 1095 días para tratarme con respeto. ¿Cuánto tiempo más necesitan para aprender modales básicos? Andrés se quedó callado. Por primera vez en toda esta situación, parecía entender realmente la magnitud de lo que habían hecho. Una semana más, le dije finalmente. Tienen una semana más para decidir. Después de eso, llamo al abogado y comenzamos el proceso legal de desalojo. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo este proceso, lloré. No de tristeza ni de arrepentimiento, sino de una mezcla extraña de alivio y duelo. Estaba de luto por la relación que había tenido con mi hijo, pero también celebrando el nacimiento de la mujer que siempre debía haber sido. Era doloroso y liberador al mismo tiempo. Me dormí esa noche sabiendo que independientemente de lo que decidieran hacer André y Livia, yo ya había ganado lo más importante, mi respeto propio. Y eso, nadie me lo podría quitar nunca más. El sábado por la mañana desperté con una tranquilidad que no había sentido en años. Era como si mi alma hubiera encontrado finalmente su lugar correcto después de tanto tiempo perdida. Me levanté sin prisa, preparé mi café y me senté en el patio a disfrutar del aire fresco de la mañana. Los pájaros cantaban en mi árbol de mango y las flores de mis geranios brillaban con el rocío matutino. Cerca de las 10, escuché ruidos extraños en la casa. Pasos pesados, arrastramiento de objetos, voces susurrando. Me levanté y entré para investigar. André y Livia estaban en la sala con maletas y cajas, empacando sus pertenencias con movimientos rápidos y nerviosos. Buenos días, les dije con naturalidad, como si encontrar a alguien empacando en mi sala fuera la cosa más normal del mundo. André levantó la vista, su cara reflejaba una mezcla de determinación y tristeza. Buenos días, mamá. Hemos decidido irnos. Ya veo, respondí con calma, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. ¿Cuándo? Hoy mismo. El hermano de Livia nos va a prestar su sala unos días mientras encontramos algo definitivo. Su voz sonaba forzada, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que era la decisión correcta. Livia dobló una blusa cuidadosamente y la metió en su maleta sin mirarme. Era evidente que la decisión no había sido fácil para ninguno de los dos, pero también era claro que habían decidido que era más fácil irse que aceptar mis condiciones. ¿Y tu trabajo?, pregunté a André, genuinamente preocupada por su futuro a pesar de todo lo que había pasado. Puedo trabajar desde cualquier lugar. Solo necesito mi computadora y conexión a Internet. Ya contacté a algunos clientes y puedo manejar todo remotamente. Me senté en mi sillón favorito y los observé empacar. Era surreal ver cómo 3 años de convivencia se reducían a unas cuantas cajas y maletas. 3 años que habían transformado mi vida, mi casa, mi rutina, y que ahora terminaban en una mañana de sábado cualquiera. Mamá, me dijo André después de un rato, sentándose en el borde del sofá frente a mí, sé que piensas que somos unos malcriados, y tal vez tienes razón. Pero nunca fue nuestra intención lastimarte. Lo sé, respondí sinceramente. Creo que simplemente se acostumbraron a una dinámica que funcionaba para ustedes, pero que me estaba destruyendo a mí. Livia finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante la noche. Rosalía, yo
Yo nunca tuve una madre que me enseñara cómo ser una buena nuera. Mi mamá murió cuando yo era muy joven. Tal vez por eso no supe cómo comportarme contigo. Sus palabras me sorprendieron. Durante 3 años, Livia había sido para mí una figura fría y calculadora, pero en ese momento vi a una mujer joven que tal vez también había estado perdida, tratando de encontrar su lugar en una familia que no era originalmente suya. Livia, le dije con suavidad, ser una buena nuera no requiere educación especial. Solo requiere las mismas reglas básicas de cualquier relación humana: respeto, consideración y reciprocidad. Siguieron empacando en silencio durante otra hora. Yo me quedé sentada, no ayudando pero tampoco estorbando, simplemente siendo testigo del final de una etapa de mi vida. Cuando terminaron, André cargó las maletas hacia el carro mientras Livia se encargaba de las cajas más pequeñas. Antes de irse, André regresó a la sala donde yo seguía sentada. Se acercó lentamente, como si no estuviera seguro de cómo despedirse. «Mamá», me dijo con una voz que no había escuchado en años, una voz que me recordó al niño que había sido. «Quiero que sepas que esto no significa que no te amo». Por primera vez en semanas, vi lágrimas en sus ojos. Se veía vulnerable, como cuando era pequeño y venía a abrazarme después de haberse portado mal. «Lo sé, André. Y yo también te amo. Pero amor sin respeto no es suficiente para una convivencia sana. ¿Crees que algún día podremos arreglar las cosas? Ser familia otra vez, pero diferente». La pregunta me llegó directo al corazón. «Espero que sí, hijo. Pero eso depende de si ustedes pueden aprender a verme como una persona completa, no solo como la mamá que está ahí para servirlos». Andrés se inclinó y me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de todas las palabras que no habíamos podido decirnos durante estos días de tensión. Cuando se separó, tenía las mejillas húmedas. Livia se acercó después, extendiéndome la mano de manera formal. «Gracias por todo, Rosalía. Sé que no fui la nuera que esperabas, pero espero que algún día puedas perdonarme». «Ya te perdoné, Livia. El perdón es para mi paz mental, no para tu conciencia». Se fueron cerca del mediodía. Desde la ventana de mi sala los vi cargar las últimas cosas en el carro. Andrés se volteó una vez más hacia la casa, me vio en la ventana y me hizo una seña con la mano. Yo le respondí de la misma manera. Cuando el carro se alejó por la calle y desapareció en la esquina, me quedé parada en la entrada de mi casa. Mi casa. Completamente mía otra vez. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de la sala, el canto de los pájaros en el patio. Los primeros días fueron de adaptación completa. Cocinaba porciones pequeñas, compraba solo lo que necesitaba, veía mis programas favoritos sin interrupciones ni comentarios sarcásticos. Descubrí que tenía gustos y preferencias que había olvidado durante años de complacer a otros. Lourdes venía a visitarme seguido, y mis otras amigas del grupo de caminata comenzaron a invitarme más frecuentemente a sus actividades. «Te ves diferente», me dijo Alma una tarde mientras caminábamos por el parque. «Te ves libre». Era cierto. Me sentía libre por primera vez en décadas. Libre de hacer mis propias decisiones, libre de gastar mi dinero en mí misma, libre de decir no sin sentir culpa. Libre de ser Rosalía Gómez, no solo la mamá de André. 2 semanas después de que se fueran, André me llamó. Su voz sonaba diferente, más madura, menos demandante. «Mamá, ¿cómo estás?» «Muy bien, hijo. ¿Y ustedes? ¿Ya encontraron departamento?» «Sí, conseguimos uno pequeño cerca del centro. Es muy diferente a vivir en casa. Tenemos que lavar nuestros propios platos, hacer nuestra propia comida, pagar nuestras propias cuentas». «Imagino que sí. Mamá, quería decirte que tienes razón. No nos dimos cuenta de lo mucho que hacías por nosotros hasta que tuvimos que hacer todo solos». Livia lloró el primer día porque no sabía ni cómo usar la lavadora correctamente. Sus palabras me llegaron al corazón, pero no con el dolor de antes, sino con una satisfacción tranquila. No era venganza lo que sentía, sino la confirmación de que mi decisión había sido correcta. «¿Podemos venir a visitarte el domingo? Para almorzar juntos, como familia, pero diferente». «Me encantaría», respondí con sinceridad. El domingo llegaron con flores y una botella de vino. Cocinamos juntos por primera vez en 3 años, conversamos como adultos iguales, y me contaron sobre su nueva vida con una humildad que no había visto antes en ellos. Cuando se fueron esa tarde, me quedé en mi patio viendo el atardecer. Saqué mi celular y tomé una selfie sonriendo. La subí a WhatsApp, disfrutando mi nueva vida.
Cerré el teléfono y respiré profundo. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar.